Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Mira, hoy abrimos semana apuntando a uno de los centros neurálgicos de la historia, los mapas. Los mapas. Bueno, yo diría incluso que el mapamundi, la bola del mundo. Porque el mundo no es como es por ciencia infusa, no ha sido siempre como hoy lo conocemos, y la historia nos sirve tanto para seguir los cambios, las caídas de imperios, la conquista de territorios, la fusión de estados, la desaparición de estados, como para descubrir los orígenes. Todos los países todos tenemos una carta fundacional a través de la cual se pueden explicar muchas cosas. Y el caso de hoy, joder, de verdad que es un buen ejemplo, ¿eh? Hoy viajamos al 26 de enero de 1788... para hablar del nacimiento de Australia. Australia, sí. Fíjate, mira, empiezo con una cita del explorador británico James Cook, que fue uno de los primeros europeos que pisó la isla más gorda del mundo, tan gorda que es un continente al que ahora llamamos Australia, y que acabó escriturándose a nombre de Reino Unido tontera. Bueno, pues James Cook escribió que los aborígenes son mucho más felices que los europeos, creen que están provistos de todo lo que necesitan para la vida y no se preocupan por cosas superfluas. Fin de la cita. Pues muy bien, debe ser precisamente por eso que los británicos se dedicaron a partir de aquel momento a joderle la felicidad a los aborígenes para que fueran tan infelices como los europeos. El 26 de enero de 1788, un tipo llamado Arthur Phillip fundó Port Jackson. Pero como un tal Lord Sydney, un político británico del montón, fue el que impulsó la primera expedición, pues al final se quedó aquello con Sydney. ¿Y cómo y con quién se fundó Sydney? Bueno, pues a ver, la fundación fue un desastre y sus fundadores unos delincuentes. ¿Cómo delincuentes? Todos unos delincuentes. ¿Pero literal? Literales. A los británicos les interesaba Australia solo para convertirla en cárcel, porque ya no les entraban tantos malhechores en su pequeña isla de Gran Bretaña y necesitaban una más grande. Y lo mismo no era porque tuvieran pocas prisiones, sino porque tenían muchos delincuentes. One night, when I spied a guy over on the corner, bumming all alone. Now as I passed him by, I heard him holler out, "Hey!" I slowed down to see what he said. He hollers, by any chance, are you going my way? I said, why, sure, baby, hop on in and give me a cigarette. O sea, podemos decir, volviendo a lo del literal, podemos decir sin riesgo de equivocarnos que los primeros colonos de Sydney eran todos delincuentes. Prácticamente. Todos. Pero ¿y por qué había tantos en Gran Bretaña? ¿Qué pasaba ahí? ¿O qué pasa? Aclaro antes una cosa. La Fundeo recomienda que a los de Sydney los llamemos sydneyeses. ¿Sydneyeses? Eso es lo que recomienda la Fundeo. Suena fatal. ¿Qué quieren que les diga, señores de la Fundeo? Suena fatal. Pero sydneyanos tampoco, ¿no? O Sydney... yo qué sé. Bueno, los de Sydney. Los de Sydney. Ya está. Bueno, pues había tanto delincuente porque cualquier cosa estaba penada con cárcel. Hasta robar una sardina por hambre. Y el problema en aquellos finales del siglo XVIII en Reino Unido era la extrema pobreza de los británicos. Eran obreros miserables y explotados por la revolución industrial que acababa de arrancar sin piedad y que ni trabajando de sol a sol se ganaba prácticamente para comer. Y bueno, por supuesto, había un trabajo infantil salvaje. Es que los ponían a trabajar con 3 y con 4 años. Como el sistema judicial era muy castigador, cualquier hurto, cualquier bronca, cualquier cosa te llevaba a prisión y las cárceles estaban saturadas. Y bueno, podemos imaginar las condiciones de la población reclusa, ¿no? Esto mismo, ojo, se les ha repetido en pleno siglo XXI. Yo no sé qué les pasa a los británicos, pero en 2024 tuvieron que liberar por las buenas a 1.700 sin cumplir condena, pues para desahogar un poco las cárceles. Y hace menos de un año reconocieron que volvían a tener el sistema penitenciario al borde del colapso. Bueno, pues si a eso suman los borrachuzos que hay que encarcelar en Magaluf, pues oye, esto es uno para... ¿Qué les pasa? Cuando tenían sus colonias en Norteamérica, ellos hacían ya paquetes de presidiarios y los mandaban para allá. Pero cuando Estados Unidos se independizó, pues a ver dónde mandaban a los delincuentes que no les entraban. Pues a Australia.
Y por cierto, antes de nada, es una tonta, pero bueno, animo a que busquen un mapa de Australia, Sí. tiren una línea recta en su Sí, mitad, sí, ¿verdad? sí, Qué sí, curioso, sí, ¿tú lo has sí, visto? sí, sí. De norte a sur y verán a la derecha la cabeza de un gato y a la izquierda la cabeza de un perro. Sydney está entonces en la parte de la cabeza de gato. Está en la cabeza Vale, de vale, gato, vale. está a la altura de la naricilla, debajo de los Sí. ojos. Bueno, pues irse hasta allí a finales de aquel siglo XVIII por gusto, pues es que no, ni en broma. Está muy lejos. Como Japón. Está más, Sí, sí, está exacto. más lejos que Japón, Sí, sí. porque Australia está más para allá. Si ya nos pilla lejos hoy, pues imagina antes. Hasta donde se conocía, Australia era inhóspita, había unos bichos raros que en vez de andar daban saltos, otros que parecían el producto de una noche loca de amor de un castor y una pata, o de un pato y una castora, da igual. Si los británicos querían colonizar aquello, tenía que ser llevando a gente forzada. Y así fue como Australia se decidió que fuera un territorio de deportación y los primeros colonos, pues claro, unos delincuentes. Pero claro, aquello es que es muy grande y solo podían empezar a instalarse por la parte que conocían, que fue la zona de la De la cabeza de gato. Claro, en la zona de la cabeza de gato, porque por la zona de la cabeza de perro estaban moviéndose los holandeses y otras gentes, y británicos que también pasaban, otros británicos que pasaban por allí. La primera expedición colonial la compusieron 11 buques y 6 de ellos iban hasta la bandera de presidiarios, hasta arriba. Se fueron tan contentos a un lugar que llamaban Botany Bay, que es el primer lugar de Australia al que había llegado James Cook 18 años antes, y que bautizaron así porque eso era un vergel. Una maravilla. Y ese era el destino que se eligió para instalar la primera colonia penal en Australia. Pues ni tan mal para los presos, ¿no? No, sí, Sí. aparentemente. Ni tan mal. Sí, pero vaya destino desastroso, porque allí, salvo plantas a lo loco que no servían a los humanos, pues no era tierra fértil, Anda. no había agua potable. Y los barcos no podían entrar en la bahía porque además embarrancaban, un desastre. Retiro lo dicho. Oye, pero en cualquier caso, ¿no pudieron consultar a Cook si Botany Bay era un buen sitio para instalar No, una a él colonia? no, a él no. ¿Por? Porque ya se lo habían comido los nativos. Ah, A Cook se lo comieron los nativos en las Islas Sandwich, que es un buen sitio. te veo venir. Hombre, pues es que es un sitio ideal para comerse a alguien, las Islas Sandwich. Bueno, el delito, ahora son las Hawái. El delito está en que fue el botánico de la expedición de Cook, Banks se llamaba el tipo, que a este no se lo comieron y pudo regresar a Inglaterra, y este es el que hizo un informe favorable diciendo que Botany Bay era guay para instalarse. Mucha vegetación, muy variada. A ver, este tío de fotosíntesis, el botánico este iría muy bien, pero de todo lo demás iba fatal. La expedición, con todos los presos a bordo, Ujú. y en qué condiciones, tuvieron que tirar un poco más al norte, no mucho, solo un poquillo más, subiendo por la naricilla del gato, y ahí encontraron el lugar que creyeron perfecto, Sí, que sí. era Port Jackson, la actual Sydney. Bueno, las condiciones en las que viajaban los presidiarios desde Inglaterra a Australia las podemos imaginar. Pues sí. O no, no sé. Sí, podemos imaginarlas. Tenían que ser tremendas. O sea, yo creo, pero eso creo que deben ser inimaginables. Aquel viaje duraba meses y en las bodegas de los barcos iban hacinados hombres, mujeres, niños. No significa que los niños fueran con sus madres. Podían ser No. niños solos, porque es que también eran presidiarios desde muy pequeñitos. Con 9 años ya podían ser deportados. El aire puro lo respiraban los que iban, bueno, de tarde en tarde, cuando les permitían salir un ratito de la bodega, muy poco. Pero el trato era cruel, la alimentación era infame, escasa, porque además eran barcos privados que contrataba el gobierno, y cuanto más ahorraban, pues más ahorraban en comida, pues más ganaba el patrón. En las bodegas preferían convivir con los muertos y no informar de los que morían, porque así seguían llegando las Ya. raciones de comida. Las enfermedades, bueno, pues imagina, se propagaban entre aquella masa humana de forma descontrolada. ¿Quién se iba a preocupar de asesinatos y violaciones entre los propios presidiarios? ¿Y a quién le iba a importar que se murieran 8 u 80 en el camino? Pues con tirarlos por la borda, solucionado. Al fin y al cabo, bueno, pues eran delincuentes. Murieron cientos. Y las flemáticas autoridades británicas, pues que hicieron un mal cálculo. Cuando llegaran a instalarse en Australia, ¿quién iba a construir la colonia? A Hombre, ver. yo supongo que los propios presidiarios, ¿no? Los delincuentes. Es verdad que si llegaban hechos polvo o llegaban tan pocos, Pues, ahí teníamos un problema. O tenían, vamos. Pues eso digo, que el cálculo con los pies, esa fue otra ruina, estos cálculos, ¿no? Como la de Botany Bay. Parece que los british piensan poco antes de tomar decisiones, no sé, les pasa de siempre, mira el Brexit. Ya. Eso ocurrió cuando llegó aquel primer contingente con presidiarios a Port Jackson, que la mayoría se había muerto en el camino, que otra parte importante estaba enferma o muy débil para levantar ni un pico o una pala.
pero aún así tuvieron como pudieron que construirse refugios de mala muerte, pero para sobrevivir, porque estaban a la intemperie y aquello estaba lleno de bichos de los que pican y muerden. O sea, no tenían suministros. ¿De dónde sacaban la comida? El tal Arthur Phillip, el jefe de aquella primera expedición que fundó por Jackson y que ya de paso se nombró gobernador, andaba desesperado porque no tenía suficientes hombres para trabajar ni alimentos que darles. La condena en Australia a los que deportaban allí era entre 7 y 20 años de trabajos forzados. No está mal. Claro, pero era fácil que murieran antes de conseguir la libertad para empezar a moverse libremente por Australia, porque de volver a Inglaterra, claro, de eso ni hablamos. A ver qué hombre o mujer o niño cuando cumpliera condena tenía dinero para pagarse un pasaje de vuelta. Tenían que quedarse allí y las mujeres... Pues imagina, para sobrevivir la única salida era la prostitución. En fin, que el señor gobernador pidió ayuda a Gran Bretaña diciendo que no podía con aquello, que mandaran suministros, pero mientras no paraba. Antes de responder a nada de esto, venga a llegar presidiarios y más presidiarios, casi todos débiles, enfermos. Bueno, el plan de deportaciones estuvo a punto de abandonarse. Oye, y a todo esto los aborígenes, aquellos seres felices de los que hablaba Cook, sí, a los que seguro se les acabó la tranquilidad, la felicidad y prácticamente todo. Se les acabó ¿Estos todo. qué? Se les acabó hasta la vida. A los aborígenes, bueno, pues no les pasó ni más ni menos que lo que les ha pasado a casi todos los nativos cuando llegaba el europeo a colonizar, en América o en Australia, daba igual. Pues cayeron como chinches, primero por las enfermedades, por la viruela fundamentalmente, claro, sin defensas para ello. Después, en cuanto no se plegaban a los planes de los invasores, bueno, pues se organizaban matanzas, se dispersaban aldeas. La población casi se extinguió en algunas zonas. Los británicos decían que los aborígenes eran raros. Dicen, porque tan pronto eran gente muy amable como te atravesaban con una lanza. Hombre, pues a ver, depende si les tocaban las narices, que por cierto son muy graciosas. Si los colonos entraron apabullando, mandando, ocupando tierra, cristianizando a mamporro. Oye, ¿y hasta cuándo duró esto de enviar delincuentes para colonizar Australia? Pues mira, se calcula que Reino Unido deportó a 170.000 delincuentes a Australia a partir de aquel primer envío de 1788 y durante los siguientes 60 o 70 años, hasta que apareció oro, amigo. Y a partir de 1851 ya había tortas por ir a Australia. Hasta los presidiarios pedían, depórtame a mí. Y así, a base de una inmensa colonia de presidiarios y de la masacre de aborígenes, se pusieron los cimientos de Australia, poquito a poco, que no parecen los cimientos ideales sobre los que edificar una nación, pero bueno, porque ya se ha consolidado además siendo racista y con el gusto por las deportaciones. Acuérdate cuando estuvimos mencionando aquí a raíz del tema de las martas y la inmigración y todo esto de españoles, que después de la Segunda Guerra Mundial, que pegó un bajón la población de Australia, unos por muertos, otros porque se fueron del país, lanzaron aquella campaña de repoblar o morir, pero solo buscaban inmigrantes europeos blancos, porque los asiáticos del sudeste, que de esos tenían muchos, pero muy morenos, si esos no les gustaban, pese a ser una mano de obra muy baratita y necesitaban deportarlos, sustituyéndolos por blancos europeos también baratitos, que ahí es cuando fueron engañadas por la España franquista las mujeres españolas que fueron a servir al hombre blanco australiano, las martas. Pues al igual que hicieron los británicos deportando delincuentes a Australia, ahora Australia está deportando a una isla en mitad del Pacífico a inmigrantes. Hasta la ONU les ha dicho ya que de qué van, que paren. Pero bueno, ya se sabe que lo que diga la ONU no va a ninguna parte. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Son discutibles las dos cosas, el don't worry y el be happy. Pero bueno, en este caso sí. Ni tan mal. Mañana más, Nieves. Muchas gracias, Venga, un Carlos. beso. Un beso, gracias. Get double, don't worry. Be happy. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.